Y en esta ocasión, hermanos, nos corresponde finalizar el capítulo 3. Hemos estado estudiando las 7 cartas que Juan de Patmos escribió a las iglesias en Asia Menor. Y en esta ocasión nos corresponde el capítulo 3, versículo 14. La palabra de Dios nos dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, así como lo hemos hecho con las otras 6 cartas que fueron enviadas a estas 6 iglesias en Asia Menor, es importante que nos ubiquemos en el contexto histórico en el que fueron enviadas dichas cartas. La Odisea era una de las ciudades, si no la más importante, de Asia Menor. Era la segunda ciudad más importante después de Éfeso. La Odisea, hermanos, estaba ubicada en un territorio muy estratégico para el desarrollo del comercio, porque ahí se ubicaba, por ejemplo, el centro financiero de Asia Menor. Para que pudiéramos hacer una relación, sería tanto como decir que la Odisea era el World Trade Center de Asia Menor. La mayor cantidad del sistema bancario de Asia se encontraba en esa localidad. Pero aparte, hermanos, de que el sistema financiero de Asia Menor se encontraba en la Odisea, también la Odisea tenía otras características de ubicación. Una de ellas era, por ejemplo, que ahí se producía una lana especial que se exportaba a diferentes partes del imperio, y esta lana tenía una tonalidad como de un color azul que solamente podían utilizar la aristocracia de aquella época. Era una lana muy costosa. Otra de las características era que era una ciudad muy fuerte en cuanto al tema de la ganadería. Si ahí se producía textiles muy caros, obviamente que se necesitaba también tener las condiciones para poder cuidar a estos animales de los cuales se producía esta lana. Sin embargo, hermanos, en el año 60
de nuestra era, en la ciudad de Laodicea, se produjo un terremoto que básicamente devastó toda la ciudad, la destruyó por completo. Cuando Roma se enteró de esto, ellos quisieron financiar la reconstrucción de la ciudad de Laodicea, como también lo habían hecho con la ciudad de Pérgamo. Sin embargo, los laodicenses no aceptaron la ayuda de Roma porque ellos tenían cierto orgullo económico y ellos se creían autosuficientes como para poder reconstruir nuevamente la ciudad. Esa riqueza económica que tenía la ciudad permitía que la reconstrucción hubiese sido muy acelerada, y resulta ser, estimados hermanos y hermanas, que la reconstrucción de la ciudad fue más esplendorosa que la primera ciudad que el terremoto destruyó. Es decir, que el terremoto le sirvió para hacer una reinfraestructura de toda la ciudad. Otro elemento que también es importante destacar es que la ciudad de Laodicea se encontraba entre dos ciudades importantes, de las cuales tomaba agua para poder suministrar el recurso hídrico a toda la ciudad de Laodicea, a través obviamente de un sistema de acueductos que conducían esta agua hacia la ciudad. Estas dos ciudades eran la ciudad de Hierápolis, que tenía, hermanos y hermanas, aguas termales, pero estas aguas termales que se tomaban de la ciudad de Hierápolis, cuando llegaban a la ciudad de Laodicea, a través de ese sistema de acueductos, el agua llegaba tibia. Es decir, el agua caliente que se tomaba de estos centros termales llegaba tibia a la ciudad de Laodicea. Por el otro lado, por la otra fuente o el otro punto de suministro de agua, era la ciudad de Colosas. Pero en la ciudad de Colosas el agua era muy fría. Igualmente, cuando se traía el agua de la ciudad de Colosas hacia la ciudad de Laodicea, igualmente el agua que llegaba a la ciudad era un agua tibia. Y era un agua, hermanos, que tenía bastante contaminación. Y esa era una de las desventajas que tenía la ciudad de Laodicea. Teniendo en cuenta esto, también es importante mencionar que la ciudad de Laodicea destacaba bastante en cuanto al tema de tener un sistema de salud de mucha avanzada en la época. De hecho, que se sabe que en Laodicea se producía un colirio que era muy avanzado para la época, y en relación a ciertas enfermedades oftalmológicas era muy útil. Entonces Laodicea, como usted lo puede ver, es una ciudad, hermano, rica en recursos económicos, rica en producción textil. Era una ciudad también muy rica en cuanto a avances científicos y médicos de esa época, y eso hacía que los laodicenses se sintieran muy orgullosos de su ciudad. Ahora, al hablar acerca de la iglesia de Laodicea, lo único que sabemos, hermanos, a partir de la carta a los colosenses, es que esa carta hacia los colosenses también fue dirigida hacia la iglesia de Laodicea, tal como se dice en los capítulos finales. Pero más de eso nosotros no sabemos nada. Pero con todos estos elementos históricos que yo he mencionado, usted va a entender claramente por qué el Señor utiliza estas figuras para declararle el mensaje a esta iglesia. En primer lugar, nuevamente, en el versículo 14 se dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz,
el soberano de la creación de Dios. Esta descripción que se hace no se encuentra en la presentación que el Señor hace frente a Juan de Patmos. Sin embargo, resulta interesante cómo, hermanos, aquí se presenta el Señor como el Amén. La palabra amén es una palabra hebrea que lo que significa es verdad, o dicho, hermanos y hermanas, de otra manera, es una verdad verdadera. Para nosotros no tiene mucho sentido, es una redundancia, pero en el hebreo eso es lo que significa, es una verdad verdadera. Y esta expresión de amén, como no tiene un equivalente en el español, por eso es que se deja tal cual, como el amén. Y amén significa, hermanos, una certificación o una aprobación de lo que se está diciendo. Cuando usted, por ejemplo, ora y cierra su oración, usted dice amén. Entonces, en ese amén usted lo que está diciendo es: en verdad, Señor, así es. Es decir, todo lo que yo te he dicho, lo he dicho en verdad delante de ti. Así que te lo pido en verdad. Pero es interesante que el Señor ahora se presenta a la iglesia de la Odisea como el amén. Y esto, hermanos, describe el elemento de la cualidad de la verdad de Dios. Porque Dios se presenta como la verdad suprema cuando Él dice que Él es el amén. Él es el amén, o Él es la verdad de Dios. Y al ser la verdad de Dios, dice el siguiente aspecto de su presentación: el testigo fiel. Se supone que alguien que va a presentarse ante un tribunal como testigo debe de tener la fidelidad en los hechos que va a manifestar, y lo que va a decir como testigo debe de decirlo sobre la base de la verdad. Por eso es que cuando una persona es citada o es llamada o es convocada como testigo, el juramento que se le hace decir es: jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ese juramento se hace sobre esa base, que el testimonio que se va a dar se sustenta sobre la verdad, sin adición, sin disminución, y en toda la amplitud del testimonio veraz que se necesita para ese juicio. Entonces, lo que Dios está diciendo es esto: yo me presento delante de ustedes y me presento como el que va a testificar con la verdad auténtica, con aquel que tiene un testimonio auténtico de quiénes son en realidad ustedes. Pero aparte de que se presenta como el testigo fiel y verdadero, dice algo más: el soberano de la creación de Dios. Esta presentación de el soberano de la creación de Dios parte de otro elemento importante, y es que Jesucristo se está presentando en categorías divinas. Es decir, que al presentarse con un testimonio verdadero, Él no lo hace desde la posición de un testigo que ha visto parte de un suceso, o que ha sido testigo en parte de una realidad, sino que cuando Él dice que Él es el soberano de la creación de Dios, es como la garantía de que Dios va a decir la verdad de la totalidad que Él ha visto. Él no va a dar testimonio en parte, sino que siendo Dios, Él va a dar testimonio completo, no va a dar un testimonio a medias. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos, porque cuando se trata de que Dios va a dar un diagnóstico de un cristiano o de una iglesia, su testimonio se fundamenta sobre la verdad absoluta y no relativa. Nosotros como seres humanos podemos apreciar la verdad en parte. Nosotros, hermanos y hermanas, podemos apreciar la verdad en una parte, porque no tenemos toda la amplitud
del conocimiento que se necesita para emitir un juicio. Pero Dios no ve una verdad en parte, Dios ve toda la verdad. Porque siendo que Él es el soberano de toda la creación, Él puede ver, hermanos, todos los elementos que rodean la situación, la vida, el contexto de aquellos a quienes el Señor va a dirigir un juicio o un testimonio. Por eso que en el versículo 15 dice: conozco tus obras. Es importante mencionar que esta es la única carta en la que no se describe nada positivo de la iglesia. En todas las otras cartas se han descrito elementos positivos, y a excepción de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia, a las que no se les achaca nada, todas las demás se hace mención de un elemento positivo y de un elemento negativo. Pero en el caso de la iglesia de la Odisea, todo es negativo. Es decir, que el Señor no ha encontrado nada bueno en esa iglesia. ¿Y qué es lo que no ha encontrado el Señor? En las otras iglesias, el Señor ha encontrado inmoralidad sexual, adulterio, falsas enseñanzas, culto idolátrico al emperador, comidas sacrificadas a los ídolos, falsas profecías. Todo eso ha encontrado el Señor. Pero en la iglesia de la Odisea, más que un pecado específico, lo que el Señor ha encontrado es una cuestión de actitud. Por eso es que dice el verso 15: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Para la iglesia de la Odisea, hermanos, eso era un tema que ellos conocían muy bien. Ellos tenían el problema del agua, ya le dije. El agua que les suministraba la ciudad de Hierápolis provenía de fuentes termales. Y esa agua caliente, cuando llegaba ya a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia, llegaba con mucho lastre. Y esa agua producía náuseas. Pero también el agua que se tomaba de la ciudad de Colosas era agua que, aunque era fría, llegaba tibia a la ciudad y producía el mismo efecto. No era ni lo uno ni lo otro. Ahora el Señor les está diciendo a ellos que ellos son como esa agua, que no eran ni fría ni caliente. Y usted sabe, hermano, que todo lo que nos llevamos a la boca o es el agua, o una bebida, o es el alimento. Pero la idea de comer algo o de tomar algo es para nuestro sustento, es para nuestro agrado. El paladar sabe distinguir los sabores, las texturas. El paladar, hermanos, puede distinguir el sabor de la comida, la temperatura de la comida. Pero todos esos elementos conjugados provocan un deleite a la hora de comer. Pero ahora el Señor está diciendo que los cristianos de la Odisea no eran ni lo uno ni lo otro. ¿Quién es el que está frío? El frío es el que no tiene vida, es el incrédulo, es aquel que desconoce de Dios. Y por desconocer de Dios, vive como que si Dios no existe. El caliente es el que conoce de Dios, y por estar caliente desea conocerlo aún más. La palabra que ahí se traduce como caliente, en realidad, hermanos, es hirviendo. Lo que el Señor le está diciendo es: tú ni siquiera eres frío y tampoco eres hirviente. Tu celo por mí ya no existe. Todo lo que tú haces, lo haces con plena mediocridad. Por eso es que el Señor le dice: ojalá tú fueras lo uno o lo otro. Pero por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, sino que tibio,
Dice el versículo 16: estoy por vomitarte de mi boca. Lo que tú haces me da asco. Note, ya le dije, Dios no le está encarando un pecado específico a la iglesia de la Odisea. Lo que Dios le está encarando a esta iglesia es que su actitud ha sido una actitud mediocre frente a Él. Y por eso es que el Señor le dice: yo ya estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque tú eres ni lo uno ni lo otro. Tú no te comportas como un creyente ferviente y tampoco del todo te comportas como un incrédulo. Estás en medio, no eres ni lo uno ni lo otro. Ahora, ¿por qué la iglesia no era ni lo uno ni lo otro? La razón de eso es porque la iglesia tenía una percepción de sí misma que no coincide con el examen de Dios. En el versículo 17 dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Significa que la iglesia de la Odisea era una iglesia que se podía sentir muy bendecida por los bienes materiales que tenía. Probablemente, hermanos, al observar las 7 iglesias del Apocalipsis, los cristianos laodicenses lo tenían todo. Tenían bienes materiales. La iglesia económicamente estaba bien. Y el engaño de creer que porque económicamente se está bien es sinónimo de estar bendecido es una falacia y un engaño que no solo ha promovido lo que conocemos nosotros como teología de la prosperidad, sino que es una condición de la mediocridad espiritual a la cual la iglesia también se ve expuesta. Porque para nosotros una persona bendecida es aquel que tiene todo. ¿Qué sería una iglesia bendecida? Una iglesia que tiene lujos, que tiene todas las comodidades, que tiene los recursos para hacer esto, hacer lo otro. Ahí hay plata, dice la gente. Y somos una iglesia bendecida. Juzgar la espiritualidad de una congregación sobre la base de los recursos materiales que se tienen es un engaño. Como también el cristiano puede caer en el engaño de que porque tiene todas esas comodidades también está haciendo del agrado a Dios. La persona puede creer: es que a mí me va bien en el negocio, me va bien como empresario, me va bien en lo que hago porque soy bendecido. Pero si la bendición o la aceptación divina solo se mide sobre la base material, la iglesia de Esmirna sería la iglesia que vive bajo más grande maldición. Pero para el Señor, la iglesia de Esmirna, que era una iglesia débil, que era una iglesia pobre materialmente, para el Señor era una iglesia riquísima. Pero resulta que esta iglesia, que tenía sus comodidades, que tenía sus recursos para montar sus actividades, que tenía la bendición grande, ellos tenían plata. Resulta que el Señor ahora les dice: tú dices que eres rico y te dices me he enriquecido. Note esto. Detrás de esa frase no hay Dios me ha bendecido, Dios me ha enriquecido. No, yo lo hice. Lo hice por mi fuerza, lo hice por mi capacidad, porque está hablando en primera persona. El mayor problema que tiene la iglesia hoy en día es esa lucha continua con su egocentrismo. El yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Pero ese yo es una egolatría. Y el Señor dice, en realidad tú dices que te has enriquecido, y dice, y no me hace falta nada.
Pero vea ahora el Señor lo que va a decir de esta iglesia. Pero no te das cuenta, número uno, que eres un infeliz. Esa palabra infeliz, en realidad, hermanos, una mejor traducción sería: eres un desgraciado. Lo que el Señor le estaba diciendo era: tú eres un desgraciado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. Eso eres tú. Tú crees que eres espiritual. Tú crees que la bendición material es sinónimo de que yo soy contigo. Y ese es el engaño, hermanos, que nosotros muchas veces podemos tener, que porque lo podemos tener medianamente todo o porque no tenemos nada, no somos bendecidos. Pero la espiritualidad auténtica no se mide sobre la base de los recursos o los bienes materiales que poseamos. Porque ahora el Señor les dice: no te das cuenta que eres un infeliz o un desgraciado. Eres una persona que no tiene nada. Hermano, piense en estos cristianos laodicenses, que era gente de plata. ¿Cómo se siente un rico cuando le dicen que es un infeliz, que es un desgraciado? ¿Cómo se puede sentir una persona que se siente segura por las riquezas o los bienes que posee y que le digan: tú eres un pobretón? Eres alguien que te siente feliz, pero eres un desdichado, eres un miserable. El orgullo del rico llega a tal punto que pueda sentirse ofendido. Imagínese cuando esta carta se estaba leyendo entre las 7 iglesias. E imagínese cuando el predicador de la Odisea, los líderes de la Odisea, con su opulencia, con sus riquezas, ahora el Señor les está diciendo: son unos miserables, son unos pobres y desnudos. Le está diciendo pobretones a los que tenían el centro financiero de Asia. Les está diciendo desnudos a los que producían los textiles más caros para cubrir a príncipes y aristócratas. Les está diciendo ciegos a los que producían colirio para los ojos. Toda aquella percepción que ellos tenían de sí mismo era opuesta y contraria a la percepción de Dios. Esto a nosotros, hermanos, nos dice algo importante: que la percepción que la gente pueda tener de nosotros, incluso la percepción que podamos tener nosotros de nosotros mismos, delante de Dios vale un alfiler. Lo más importante no es lo que la gente dice de usted, ni lo que usted piense de usted mismo. Lo más importante es lo que Dios dice y piensa de cada uno de nosotros. Él es el testigo verdadero. Él conoce nuestra realidad. Él sabe lo mediocre que podemos ser. Él sabe que nuestras obras son mediocres delante de Él. Él sabe que la iglesia de la Odisea vive un cristianismo pálido, vive un cristianismo asqueroso. ¿Por qué? Vea lo que va a decir más adelante el Señor. Verso 18: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Esto es interesante porque le ha dicho que es una iglesia pobre. Y ya le dije, en la Odisea estaba ubicado el centro financiero de Asia. Y era usual hacer transacciones o cambios con la moneda de curso de esa época sobre la base del oro que se tenía. Todavía nuestras economías funcionan con la reserva de oro que tienen los países para emitir su moneda. Pero el Señor les está diciendo acá que compren oro refinado por el fuego.
Lo primero que le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea, que su cristianismo solamente es auténtico cuando es pasado por el fuego, cuando es pasado por el sufrimiento, cuando es pasado por el dolor. Los cristianos auténticos adquieren su madurez solo sobre la base del fuego. Si a usted le han dicho que ser cristiano es tener una vida fácil, sin problema, le han mentido. Los cristianos somos probados por el fuego, como aquellos 3 muchachos que al negarse a adorar la estatua de aquel emperador, ellos tuvieron que demostrar su convicción y su fidelidad a Dios. Y aquellos 3 muchachos dijeron lo siguiente: mira, rey, tú nos puedes meter en ese horno de fuego, pero tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano. Pero si no lo hace, no vamos a renegar del nombre de nuestro Dios. Estos cristianos o estos hebreos eran fieles a Dios, los librase o no los librase del fuego. Ellos dijeron: Dios tiene el poder para librarnos del fuego, pero si no lo hace, no vamos a renegar de su nombre. Nosotros, hermanos y hermanas, muchas veces queremos ir delante de Dios con nuestras prebendas y decirle: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir fielmente. Señor, si tú me provees, yo voy a dedicar mi tiempo a ti. Señor, si tú haces lo otro, yo entonces voy a entregar mis diezmos a ti. Y siempre queremos condicionar a Dios a que si Él hace esto, a que si Él hace lo otro, entonces yo hago esto. Si tú me respondes de esta manera, entonces yo voy a venir a la iglesia. Si tú haces lo otro, entonces sí me meto a servir de líder. Si tú haces aquí, entonces yo me voy a dedicar en tiempo y en energías a ti, creyendo que con Dios se puede transaccionar las bendiciones que Él da. Y creemos nosotros que de esa manera sobornamos a Dios. El problema va siendo cuando Dios no nos responde como nosotros esperamos o como nosotros queremos. Es ahí donde somos probados por el fuego. Pablo en varias ocasiones le dijo: Señor, quítame esta enfermedad, quítame este aguijón de la carne. Se lo dijo una y otra vez, hasta que la tercera el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Pablo le estaba diciendo al Señor, hermanos, era: Señor, sin importar que tú me respondas de la manera en que me has respondido, ahora entiendo que ya no me voy a gloriar en mi fortaleza, sino en mi debilidad. Pero muchas veces, hermanos, a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, si tú me sanas a mi fulanito de tal, a mi tío, si tú me sanas a mi mamá, yo sí me dedico a ti. Y Dios lo puede hacer. Dios es un Dios sanador. Pero Dios también puede decir: no, no te voy a sanar, te vas a empeorar, te vas a enfermar más, te vas a morir. Y es ahí donde salen los cristianos inmaduros, los cristianos laodicenses y mediocres. Ya no voy a la iglesia, Dios no me respondió, estoy enojado contra Dios. Y ya no regresan. Porque le digo, hermano, la consistencia de nuestra fe es ser refinados por el fuego. Sin prueba no hay exaltación. Sin prueba no hay crecimiento de fe. Dios no quiere niñones. Dios no quiere niñonas. Dios quiere
hijos maduros, que se comporten varonilmente a la estatura y a la imagen del varón perfecto. Esa es la meta del cristiano. Pero el camino del dolor y del sufrimiento es necesario. Entonces, le pregunto, y si Dios ya no le responde como usted quiere, ya no lo vamos a volver a ver como muchos. Si Dios no le da lo que usted le está pidiendo, va a abandonar su privilegio como muchos mediocres laodicenses. Ya no dijeron amén, hermanos. Están acá, hermanos. Porque el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está diciendo esta noche, hermanos. Amén. Por eso le dice: para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. En la Biblia la desnudez siempre es una imagen del pecado. Fue por el pecado que Adán y Eva entraron en conciencia que estaban desnudos. Pero ahora el Señor les está diciendo: cubran su pecado. ¿Y cuál era el pecado de la Odisea? Su mediocridad. Cristianos mediocres son vergüenza para el evangelio. Cristianos a medias tintas dan asco al Señor. Y esto, hermanos y hermanas, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si se quiere enojar con el Señor, enójese, no conmigo. Esto es lo que Dios dice ahí. Por eso ya no podemos ser mediocres. La mediocridad consiste en que hoy sí me voy a meter a Dios, hoy sí voy a obrar bien, hoy sí voy con todo. Viene la primera prueba, los desanima, ya no vienen, se cambian de iglesia. ¿Qué le pasa? ¿Cree usted que Dios está para servirle a usted y a sus caprichos, a lo que se le ocurre en su pensamiento? Aquí no hemos venido a que Dios nos sirva, aquí hemos venido a servir al único Dios verdadero, nos bendiga o no nos bendiga. Amén, hermanos. Entonces cúbrete, porque tu mediocridad te deja desnudo. Y le dice: colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista y te des cuenta que no eres tan bueno como tú crees. El Señor dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Verso 19. Por lo tanto, aquí está la solución para abandonar la mediocridad. Aquí está la solución para dejar de ser cristianos tibios. Aquí está, hermanos, la respuesta. Vea lo que dice: por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Vuelve a ser fervoroso. Que el hacer la voluntad de Dios para ti sea un deleite. Que aun cuando el hacer la voluntad de Dios signifique problemas, pero tú estés gozoso de ser tomado en cuenta como digno de la causa de Cristo. Sé fervoroso. Vuelve a calentarte. ¿Y qué se necesita para ser fervoroso? Porque está bien, la solución es volver a ser fervoroso. Ahí lo dice: arrepiéntete. ¿Y de qué tiene que arrepentirse la iglesia? Versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La razón de tu mediocridad es que has dejado a Cristo afuera de tu vida. Solo te acuerdas de Jesús cuando tienes problemas, cuando estás en dificultades. La razón de tu cristianismo pálido y mediocre es que Cristo ya no es el centro de tu vida. Lo que te interesa es el dinero, lo que te interesa es el metal. Cristianos metálicos, interesados.
Tú demuestras tu bajeza espiritual cuando solamente vas detrás de las dádivas de Dios. ¿Qué me va a dar Dios? Pero a Dios, hermanos y hermanas, se le sirve en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Eso fue lo que la mujer de Job no entendió. Esa señora era una señora metálica, interesada. Cuando vio a su marido pobre, con llagas, y que todavía estaba pidiendo al Señor: Job, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero aquel hombre le dijo: mujercita, mi amor, como una necia has hablado, porque si de Dios sabemos recibir los bienes, también hemos de recibir los males. Sea el nombre de nuestro Dios bendito, le dijo. En la abundancia y en la escasez, el nombre de Dios sea bendito. Entonces, hermanos, lo que nos va a volver a poner en el calor de nuestro cristianismo es que ya no saquemos a Jesús de la iglesia. Vea lo que ahí dice: estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús, hermano? Afuera. Muchas iglesias se vuelven iglesias tibias porque Cristo ya no es el centro de esas iglesias. El centro de sus cultos es la banda que van a traer, es el artista que se va a lucir, es el conferencista que van a traer, pero Jesús ya no es el centro. Dios nos libre de eso, hermanos y hermanas, a nosotros. Que siempre sobre este púlpito Cristo sea el centro de esta iglesia, hermanos y hermanas. Vea lo que están a la par suya, y algunos ya ni sienten nada. Y ya no sienten nada porque están muertos, hermanos y hermanas. Pero aquí está el Dios de la vida, que puede darte la vida nuevamente, para que nuevamente tu amor vuelva a calentarse en el fervor cristiano de Dios. Por eso, si tú me abres, el Señor es educado. Si no le damos chance que Él entre, que Él sea el único centro de la vida de la iglesia y del cristiano, Él se va. Pero si le abrimos la puerta, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Tendremos una cena con el Señor. Y por hacer a Jesús el centro de nuestra vida, el calor del cristianismo y de nuestra fe volverá a surgir. Por eso dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Lo que aquellos hermanos y hermanas le estaban pidiendo a aquellos discípulos, aquellos hijos del trueno, por medio de la mamá: maestro, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Ay, mujer, no sabes lo que estás pidiendo, le dijo. ¿Pueden ustedes tomar la copa que he de beber? Sí podemos, dijeron. Ah, vaya, vamos a probar a ver si es verdad. Los vamos a pasar por fuego a ver si es verdad. Porque en la prueba es donde se reconoce si somos cristianos o no. En la prueba es donde vamos a evidenciar quién está dentro de nosotros. Los cristianos somos como esas bolsitas de té, dijo alguien, que cuando se sumergen en agua caliente despiden lo que hay dentro. Cuando en la prueba nosotros hacemos de Jesús nuestro centro, y ya sea que las cosas se vuelvan más oscuras, y ya sea, hermanos, que no veamos una salida pronto, mientras nos aferremos a Él y seamos fieles, seremos vencedores en la dificultad. Por eso es que el verso 21 dice: como también yo vencí. ¿Cómo venció Jesús? Él venció su Getsemaní. Él venció las burlas. Él venció el desprecio. ¿Cómo? Siendo fiel. Por eso es que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Todo se ha acabado. He cumplido. Aun cuando los soldados quisieron a Él darle un poco de vinagre para mitigar el dolor y mitigar el sufrimiento, Jesús se rehusó,
porque sabía que la fe era probada a través del fuego, a través de la prueba y del dolor, no a través de la comodidad. Por eso no podemos disminuir, hermanos, la exigencia cristiana. Y por eso dice: si tú sales vencedor, como yo fui vencedor, te sentarás en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ha llegado la hora, hermanos, de dejar nuestra mediocridad cristiana. Ha llegado la hora, hermanos, de dejar nuestra hipocresía religiosa para vivir auténticamente nuestra fe. No se enoje conmigo, enójese con la palabra. Ya les vi el rostro a algunos. Esta es la última vez que vamos a ver a varios de los hermanos acá, hermanos. ¿Cuántos vamos a venir, hermanos? ¿Cuántos vamos a ser fieles al Señor hasta la muerte? Amén, hermanos. Dele gloria al Señor. Vamos, dele gloria al Señor. Seamos calientes, vibrantes en nuestra fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar rápidamente. Si esta noche hay personas que desean reconciliarse con el Señor, que saben que han vivido un cristianismo mediocre, pónganse en pie. Vamos a orar por ustedes. Si usted desea reconciliarse, vamos, póngase en pie. No tenga miedo ni pena, nadie le va a juzgar, nadie le va a juzgar. Aquí el único que juzga es el Señor. Tú puedes tener una percepción de ti misma, de ti mismo, creyendo que eres espiritual, pero Dios sabe que eres un mediocre. Necesitas que el Señor te cubra nuevamente, te vista y aplique colirio sobre tus ojos. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O que desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Que Dios nos ayude. Puedes estar luchando ahí en tu asiento. Puedes engañar a los que tienes a tu alrededor, pero a Dios no lo engañarás. Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el soberano de toda la creación. Él no ve una parte de la verdad, Él la ve toda. Tú puedes tener un concepto parcializado de ti mismo, pero ese sale sobrando. Necesitas tener el examen del Señor, que Dios te apruebe. Y eso solo se logra cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Termino esta noche. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien? Dios le bendiga al caballero que está aquí puesto en pie. ¿Hay alguien más? Porque ya terminé esta invitación, hermano. Dios le bendiga a nuestra hermana. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Yo sé, hermanos, que aquí hay más gente que está peleando ahí en sus asientos. Es algo que se puede sentir aquí arriba. Hay gente que está peleando ahí en sus asientos. Saben que están mal con Dios. Termino. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero te vas a volver a ir igual. ¿Hay alguien más? Cierro esta oración, esta invitación más bien. Vamos, entrégale tu vida a Cristo. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate.
El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, si alguno atiende a su voz, si alguien abre la puerta de su corazón, Él entrará a tu vida, cenará contigo y tú con Él. La razón de por qué eres mediocre espiritualmente es porque Cristo ya no está en el centro de tu vida. Vamos a orar por esta vida, por estas vidas. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por estas vidas que están delante de ti, por aquellos que a través de la radio, a través de los medios de comunicación, están entregando su vida a ti. Quiero pedirte, Señor, que tú les bendigas. Quiero pedirte, Señor amado, que tú les perdones de sus pecados. Lávales en tu sangre. Dales vida nueva, Señor. Señor amado, perdónanos si te hemos sacado del centro de nuestras vidas, haciendo de nuestro cristianismo un cristianismo tibio y mediocre. Ayúdanos a vivir en el fervor de nuestra fe, conscientes que el carácter solamente se mide cuando nuestras convicciones son puestas a prueba. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Amén. Gloria al Señor.